Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Rojo y el de mi compañero David Pérez. Hoy les venimos a presentar el integrativo de planeación y desarrollo de tercer semestre. La pregunta del integrativo es: ¿qué impactos ha producido en términos sociales la reconfiguración a partir del COVID-19? Como todos sabemos, la pandemia ha tenido efectos socioeconómicos totalmente devastadores. Se han cerrado colegios, universidades, empresas y puestos de vendedores ambulantes, afectando a 128 países, lo que afecta a más de 3.400 personas. Esas personas equivalen a mucho más del tercio de la población mundial, lo que significa que, como estábamos en situación de confinamiento, se han elevado y se seguirán elevando las cifras de desempleo y de pobreza económica. Prácticamente los hogares están viviendo de la caridad. Bueno, aparte de esto, se han notificado casos sobre xenofobia y racismo en contra de las personas chinas, y las personas también, por el pánico, están atacando al personal de la salud al pensar que también los pueden contagiar. Y no es solamente esto. También esta situación de encierro y de confinamiento ha traído problemas emocionales y problemas en relaciones, de familia. Bueno, tal es como la frustración. Esta situación puede provocar una sensación de perder la libertad, dificultad en llevar adelante proyectos y actividades personales. Puede haber pensamientos de tipo como que puedo hacer, o sea, que no se pase lo que uno viene haciendo monótonamente, ir a estudiar, el trabajo y esas situaciones. Enojo suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de que está ocurriendo un hecho injusto. Puede haber pensamientos de tipo de que el gobierno tendría que haber cerrado antes, esto no es mi culpa, u otras personas no respetan la cuarentena y se aprovechan, lo que puede provocar conductas irresponsables como salir de la casa, y seguir en fiestas y reuniones al escondido. Desorganización, el hecho de no poder continuar la propia rutina es un factor que desorganiza nuestra estructura, ya que perdemos la sensación de control. Es importante recordar la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva estructura. Aburrimiento, el aislamiento provoca la posibilidad de vincularse para compartir tiempo. El aislamiento, que la posibilidad de vincularse para compartir tiempo con otros sea muy reducida, con los cuales las actividades de ocio y esparcimiento se disminuyen significativamente. Entonces no podemos estar con nuestras familias cuando queremos, de pronto con nuestros hijos, y en fin. Tristeza, esta situación puede darse por la ruptura de la cotidianidad. También puede agravarse con el aislamiento y por tener contacto reiterado con noticias negativas, tanto en la prensa, en la radio, en la televisión. El sentimiento de soledad, la falta de vinculación puede provocar una sensación de soledad, de sentirnos agobiados por no estar en nuestros ámbitos laborales, con nuestras familias, con nuestros amigos. La sensación de encierro, sentirnos atrapados en nuestras casas, saber que pronto solo podemos estar en una habitación, trabajando desde nuestra sala, estudiando desde nuestro apartamento, y no poder realizar las actividades de diversión o de simplemente salir al trabajo, que no muchos podemos contar con esto. Bueno, como todos sabemos, esta no es la primera vez que el mundo pasa por una situación pandémica. Como ejemplo, podemos tener el brote de cólera de 1543. Fue un brote que se originó en Bangladesh, y después de 8 horas las personas presentar síntomas, las personas morían. ¿Qué es el cólera? El cólera es una bacteria llamada vidrio que habita en las aguas cálidas y en las aguas saladas. Bueno, ¿cómo se contrae el cólera? Las personas contraen después de haber bebido líquidos o comer alimentos contaminados con esta bacteria. Síntomas del cólera: diarrea, vómitos,
calambres en las piernas. Estos síntomas pueden causar deshidratación, shock séptico e incluso muerte en pocas horas. Bueno, se han notificado a través de toda la historia, se han notificado 7 pandemias de cólera entre 1543 y 1991, donde pues fue la última, donde nuevamente afectó a Latinoamérica después de un siglo de estar libre de esta terrible enfermedad. Y aunque la última pandemia de cólera afectó a 120 países, ya en este momento se cree que la cólera no está en riesgo de volver a ser una pandemia, ya que gracias a los avances científicos se sabe controlar eso. Y además la cólera, digamos que es propia de esas naciones empobrecidas y poco desarrolladas, porque obviamente no ofrecen unas condiciones sanitarias buenas. Bueno, hay países que se siguen viendo afectados por la cólera, como Somalia y Yemen, que en 2017 estallaron brotes de cólera. Para agosto de 2017, el brote en Yemen afectó a 500.000 personas y mató a 2.000. ¿Cómo inicia el coronavirus? Sabemos que fue en China, en la ciudad de Wuhan, a mediados del mes de diciembre de 2019. Las autoridades sanitarias detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus infeccioso de fácil contagio que afecta principalmente las vías respiratorias, los pulmones, pero también afecta la membrana mucosas, el cuerpo, los vasos sanguíneos, la médula ósea, corazones, riñones, hígado y revocar que dejen de funcionar correctamente lo conllevan a la muerte. Bueno, esta enfermedad del COVID-19 obviamente sabemos que es una crisis global y el 80% de las personas han presentado síntomas leves, el 20% ha presentado síntomas un poco más graves y el 2% de la población ha muerto por causa de esto. Sus síntomas son fiebre, tos seca y cansancio. Los casos a nivel mundial, digamos que registrados hasta el 20 de mayo fue de 5.601.231 personas contagiadas, pues como con síntomas leves, y muertos 355.566 personas. Como hemos podido, digamos que analizar, todas las pandemias han traído impactos socioeconómicos muy parecidos, y aunque los contextos históricos son diferentes y gracias a los avances científicos se cree que esta pandemia se puede tratar de una mejor manera teniendo en cuenta las anteriores pandemias, el sufrimiento que causa las enfermedades es el mismo: el pánico, la desorganización social, económica, el detenimiento del desarrollo, las cifras alarmantes en el gasto público dejarán a los países casi en quiebra y a sus habitantes sin empleo. Entonces, en base pues a esto, podemos ver un ejemplo de este impacto socioeconómico en dos sectores, analizándolo bajo el modelo neoliberalista, que es el modelo de la educación, y el modelo de la salud. Bueno, con lo anterior podemos conocer las pandemias traen efectos socioeconómicos totalmente destructivos. Esto lo podemos ver en dos sectores, en la educación y en la salud, como ya decía la compañera, en el modelo neoliberalista. Bueno, entonces siempre ha habido una problemática en cuanto al tema de la salud, un servicio que todos deberíamos poder acceder dentro de ese mismo marco de derechos humanos. Se debería exigir una verdadera equidad en torno a la salud, la cual garantice las mismas posibilidades para todos, o sea, que no haya distinción de clase, porque todos merecemos la salud. La Organización Mundial de la Salud habla de un bienestar social. Este bienestar social nos habla de un bienestar mental, social, mental y físico, que nos dejaría ir hacia un bienestar integral, donde se nos garantice el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, educación y a la recreación.
Pero si analizamos, si pensamos lo que significa un bienestar social, nos daremos cuenta que la pobreza es un generador de enfermedades y un limitante de oportunidades. La desigualdad económica es un factor indispensable para que todo este tipo de cosas se materialicen. Con esto quiero decir que si no se garantizan los derechos básicos, es inevitable que las personas se enfermen de desnutrición, de estrés, porque no tienen las medidas sanitarias, pues, necesarias. Entonces, todo esto también es un factor fundamental a que las personas no puedan educarse. Si vos no tienes esas condiciones básicas para tener una vida digna, entonces tus prioridades van a estar dirigidas a eso, ¿cierto? Y van a dejar un poquito de lado lo que es el tema de la educación. Bueno, entonces, ¿qué pudimos entender con la inequidad social? Podemos entender que la inequidad social se da por las desigualdades sociales entre clases, entre relaciones de poder. Estas desigualdades son limitantes para nuestras posibilidades de realización vital. Por lo que muchas veces hemos escuchado que la clase obrera vive más que la clase burguesa vive más que la clase trabajadora, porque la clase obrera está expuesta a mucho más peligros y tiene muchos menos privilegios. Entonces esto nos hace pensar o cuestionarnos la manera en que el neoliberalismo se encarga de promover los altos niveles de desigualdad y empobrecimiento. Colombia dice ser un estado supuestamente social de derechos y que se inclina por el respeto hacia la dignidad humana, pero hay un gran problema con estos derechos. Estos derechos no están, ¿cómo es que se dice? Estos derechos, digamos que no están esos derechos no están totalmente explícitos, entonces por ende no pueden garantizar su cumplimiento. Entonces la salud no vendría siendo un derecho que nosotros tenemos, sino un servicio al que la verdad no podemos acceder de una manera muy eficaz. También podemos ver grandes falencias con la Ley 100 de 1993, la cual se supone que buscaba un bienestar integral y por eso fue que privatizó varios sectores para que estos sectores tuvieran mayor cubrimiento, para pudieran ser como más eficaces o pudieran tener mayor cubrimiento. Pero después de 27 años aún no se ha logrado atender las necesidades en cuanto a la salud y a la educación. Aún no se ha podido evidenciar esa cobertura supuestamente integral de calidad, por lo que nosotros digamos que nos atrevemos a decir que el sistema de salud colombiano no es un sistema bueno, que no garantiza el derecho a la vida, es un sistema que tiene falencias estructurales, un sistema que es corrupto, un sistema enfocado en lo económico, enfocado en producir, comprar y consumir. Bueno, antes de la pandemia, los sectores de salud y educación siempre han tenido muchas falencias. Siempre escuchamos sobre los retrasos para las citas, sobre la mala atención, sobre las personas que mueren en camillas o se mueren esperando alguna cirugía, en fin, ¿cierto? El sector que regula la educación permite que los niños jóvenes puedan acceder a la educación primaria, secundaria y varias universidades. Algunas ciudades del país como Medellín pues tiene este tipo de becas que permite que los jóvenes accedan a la educación superior. Pero ahí podríamos entonces retomar lo que anteriormente estábamos hablando, que aunque sí está la oportunidad de educación superior en algunas ciudades por fondos educativos como los fondos de Sapiencia, igualmente no están ese tipo de bienestar integral. Entonces, como no está ese bienestar integral, las prioridades de los jóvenes de las comunas, digamos que menos favorecidas o más pobres, sus prioridades se desvían un poquito. Eso sí, vemos como muchos jóvenes es mejor
preferir irse a trabajar, buscar un empleo, porque necesitan la sustancia para sus casas, y hasta, como veníamos hablando ahora de la salud, si no tienes un seguro, si a duras penas así te atienden sin seguro, pues es más difícil aún. El desarrollo en la educación de Medellín se ha visto amenazado por la pandemia, pues que nadie se estaba preparado para nada de esto, y ha tenido que entrar en esta contingencia, y todos los habitantes de Medellín nos hemos visto enfrentados a grandes cambios, estar encerrados, trabajando desde acá, desde la casa, y estudiando, ¿cierto? O saliendo a trabajar y solamente solamente salir a eso, pues. Debido a las restricciones preventivas para evitar los contagios de los ciudadanos, pues nos hemos visto que hemos tenido que estar en la casa, totalmente también pues educándonos desde acá, y la virtualidad es como la única manera que tenemos en este momento para lograr eso y para trabajar. Medellín también ha traído dificultades debido a todas las personas que no tienen internet, que no tienen acceso a internet, que no tienen un celular o un computador. Entonces, aunque pensamos que es como la decisión más asertiva que se pudo haber tomado para no frenar brutalmente la educación, igualmente no es la que digamos que abarca todo. Y sin contar las personas que ya acertaron, y también las que posiblemente el otro semestre ni siquiera se vayan a inscribir. Los sistemas de salud han visto seriamente afectados pues, por la situación actual. Se ha visto colapsado no solo porque las personas estén muriendo por el COVID-19, sino por otras enfermedades a las cuales ya no se les está dando como la debida atención. Entonces está más complicado que antes, porque absolutamente todo está colapsando. Bueno, entonces también podemos hablar sobre unos atributos espaciales. Los atributos espaciales son, digamos que, unos elementos que nos permiten analizar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entender también todos estos temas, existen los atributos del espacio, que son como una clase de herramientas o elementos que nos permite comprender todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces está el espacio, que se compone día tras día y es una construcción social, es el producto de las relaciones humanas, y este trata los problemas a distancia. También hablamos sobre la espacialidad, que es el conjunto de esos usos que le damos al espacio, y dentro de este conjunto están los gustos grupales o individuales, los intereses sociales, políticos y económicos. También tenemos la escala, que es el instrumento para medir tamaños, y se divide entre escala cartográfica y escala topográfica. Geográfica. Estas dos lo que intentan es analizar la percepción que nosotros le damos a ese espacio. La métrica se usa para medir la distancia, y existen dos tipos: la topográfica y la topológica. La sustancia es todo aquello que conforma el espacio y hace presencia. Esto se deriva de la localización y la traducción que el sujeto le da al espacio. Mejor dicho, es la presencia activa de la sociedad en el espacio. La configuración es la organización de relaciones entre estructuras del espacio, y esta, digamos que se puede entender por orden e historicidad. Estos atributos espaciales, como dije anteriormente, nos puede ayudar a entender lo que pasa a nuestro alrededor, y en este momento lo vamos a enfocar a las medidas económicas de Colombia, que son el capitalismo. La escala. Se culpa al capitalismo por mucha desigualdad, el desempleo y hasta el calentamiento global. 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria y a 0,5 millones de pobreza extrema. La temperatura global actual entre 3 y 5 grados. Para el año 2100 pues se dice que aumentará.
capitalismo contemporáneo es el resultado de las relaciones de poder, de legados políticos e ideológicos, de la guerra que se encarga de mantener la acumulación de riqueza del capitalismo en la era de la producción y la configuración del modelo del Estado capitalista. Sustancia, la integración del Congreso, donde sus integrantes deciden la dirección del país, donde muchas de esas decisiones giran en torno al sistema económico. Métrica, la desigualdad a corta distancia entre clases sociales, ya sea de forma o vida cotidianas, o de forma de vida o comodidades.